Buenas tardes con todos y todas. Nosotros somos una Universidad Nacional de Educación. Somos parte de la carrera de Educación Especial en nuestro tercer ciclo, en el cual todos somos iguales, impulsamos la inclusión sin rastro de discriminación. Este video lo realizamos para la materia de Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua a cargo de la doctora Jaisel Guevara. Somos el grupo número 5 y estamos conformados por Tatiana González, Miriam Paucar, Judith Castillo, Tatiana Naranjo, Ismael Muñoz y mi persona Michelle Chequinga. El enfoque comunicativo. Una breve reseña del enfoque comunicativo consiste en aprender a comunicarse, producir comunicación, pero esta comunicación debe ser significativa. También hablaremos de los principios, las macrodestrezas y descripción de cada una. Asimismo de las habilidades y sus descripciones. Los tipos de competencias comunicativas que existen en el enfoque comunicativo. Vamos a hablar sobre qué es el enfoque comunicativo y en qué consiste. Desde su origen, el ser humano como individuo social se ha servido de la palabra para satisfacer la necesidad inexorable de comunicación entre sus iguales. La lengua ha sido utilizada como vehículo de entendimiento y ha formado un papel principal en la sociedad. En la actualidad, continuamos utilizando la lengua de manera cotidiana, en infinidad de ámbitos y diferentes registros, tanto de manera oral como de manera escrita. Pero debemos plantearnos una pregunta muy importante. ¿Estamos creando desde las aulas individuos que posteriormente sepan usar la lengua de manera pragmática, dando respuesta a las exigencias de nuestra sociedad? La respuesta consideramos que es negativa. Tradicionalmente, la clase de lenguaje ha utilizado métodos muy alejados del verdadero uso de la lengua. Se ha hecho y continúa haciendo hincapié en elementos estructurales de la misma, principalmente el estudio de la gramática. Desde los años 70 del siglo anterior, se defiende una nueva metodología para enseñar lengua. Es el llamado enfoque comunicativo, que trata de formar un alumnado capaz de usar la lengua de manera apropiada en cada una de las situaciones que la vida plantea. Dicho enfoque sería el enlace tan buscado entre sociedad y lengua. El enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa, que se define como el conocimiento de usar la lengua apropiadamente en situaciones sociales. En palabras de Himes, dicha competencia estaría relacionada con saber cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, dónde y en qué forma. Es decir, se trata de formar enunciados que no sean solamente gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. La comunicación no es un hecho aislado, ya que depende del contexto para adquirir significado, como los contextos culturales. La cultura se reconoce como el elemento que juega un papel instrumental para lograr que el estudiante adquiera la competencia comunicativa, debido a que el lenguaje es considerado como una herramienta social que los hablantes usan para crear significados. El contexto social del estudiante es importante al momento de determinar la competencia comunicativa que se va a desarrollar. Tanto el contexto social como el historial personal de cada participante en una situación de comunicación definirán lo que es apropiado en ese contexto particular. ¿Quiénes son los sujetos en el enfoque comunicativo? El estudiante es el eje del proceso, no el maestro, por lo que se propicia la participación activa del mismo. El estudiante es expuesto a actividades comunicativas en las que pueda crear con el lenguaje. Se propicia la interacción de los estudiantes con otras personas, ya sea a través de trabajos en pareja, grupales o a través de sus escritos. El maestro se considera como un facilitador del proceso de enseñanza, en el que asume una variedad de funciones dirigidas a propiciar la participación de los estudiantes en distintas situaciones comunicativas. Para evitar desconcierto y para acercar al estudiante a la realidad mediante el enfoque comunicativo, se intenta trabajar con actividades en las que se imiten situaciones de la vida cotidiana, fuera del aula, y se transporten al aula para trabajar sobre el registro, el vocabulario,
la fluidez, etc. Debemos decir que no se trata de dejar de lado los aspectos conceptuales, sino de cambiar la concepción de enseñarlos. Estos no están tan alejados de los procedimentales como solemos pensar. Es decir, si sabes expresarte bien, sabrás conjugar los verbos, sabrás usar concordancia entre sujeto y predicado y sabrás que Burgos se escribe con mayúscula. Para ello cambiaremos la tradicional forma deductiva de enseñar gramática por la forma inductiva. El enfoque comunicativo sostiene que el aprendizaje del lenguaje consiste en saber comunicarse y producir comunicación significativa dentro de las distintas funciones que promueve. A continuación les daremos a conocer los principios del enfoque comunicativo. Primer principio: la didáctica y el uso de la lengua como medio de comunicación social que garantiza al individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, es decir, que ayuda en el desarrollo sociocultural del individuo. Segundo, la definición y la comprensión del texto, la cual es basada en el análisis y la construcción del discurso, que tiene en cuenta la relación entre las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática. 3. Saber contextualizar el estudio del lenguaje para que las personas puedan comprender lo que se está tratando de transmitir. Tener la capacidad de saber comunicar en cualquier situación y sobre todo en cualquier contexto. 4. Concibe la enseñanza de la lengua mediante la interrelación de los componentes funcionales, los cuales son la comprensión, el análisis y la construcción del texto y su priorización según el objeto de la clase. Es decir, primero debemos analizar el texto que se está leyendo, luego debemos comprender o entender lo que trata, y para construir lo que queremos decir también se debe analizar. Quinto, definición del proceso de análisis como componente funcional, el cual servirá como una interfaz entre la comprensión del texto, el análisis y la construcción del mismo, hacia las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática del texto, mediante el cual se lleva a cabo los componentes lingüísticos. Sexto, la selectividad de los textos que se analizan, es decir, se debe saber seleccionar los textos que queremos analizar y sobre todo se debe ver la diversidad con relación al propósito que se está persiguiendo. Séptimo, el estudio del lenguaje como práctica social. Esto es algo esencial, ya que el lenguaje es una herramienta fundamental para poder comunicarnos y poder interactuar con las distintas personas. Hoy les voy a hablar sobre las macrodestrezas del enfoque comunicativo. Desde este enfoque se propone enseñar la lengua. La lengua hace referencia a la capacidad de hablar, de comunicar, y eso hace que posea una dimensión social imposible de ignorar. Es fundamental en el proceso de comunicación
y se aprende basándose en las macrodestrezas o también conocidas como habilidades lingüísticas, como son hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. La primera macrodestreza es la de escribir. La escritura es quizás la más compleja de las habilidades de comunicación y la que toma más tiempo de dominar. Existen diversas concepciones sobre la escritura aplicadas a su desarrollo en el niño. Podemos decir que el aprendizaje de la escritura consistiría en el aprendizaje de un sistema de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? El acto físico de transformar el lenguaje oral en marcas visibles, o también el arte mediante el cual representamos gráficamente el lenguaje. También consistiría en aprender a escribir textos correctos, como son párrafos largos, claros, precisos y con adecuada ortografía. Es el deber del profesorado preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos, en todos los roles sociales. La siguiente macrodestreza es la de leer. Leer es comprender, tratar de entender el mensaje que el autor de dicho texto quiere dejar, para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Es un proceso dinámico que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Macrodestreza de escuchar. Esta es una actividad que implica descifrar tanto el significado de cada una de las palabras como también el sentido global de lo que se nos dice. Es prestar atención a quien nos habla. Y la última macrodestreza es la de hablar. Consiste en poder explicar los conocimientos adquiridos con anterioridad. Es poder expresar las ideas que se tiene en la mente por medio de la palabra. Desarrollar el habla como una macrodestreza implica que el profesorado sistematice actividades periódicas que respondan a una cuidada preparación y que posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante pertinente, claro y seguro en lo que dice, además de ser consciente de su propio discurso. Como siguiente paso tenemos cuáles son las competencias comunicativas y a continuación les mostraremos. Tenemos la competencia lingüística, la competencia paralingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática, la competencia textual y la competencia estratégica. Este es el resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores a través de textos de múltiples formatos. Esta es una forma de competencia comunicacional que agrega a la competencia lingüística el componente emocional, necesario para que la comunicación resulte atractiva, conveniente y amena. Es decir, esta va más allá de lo que dicen las palabras en su significado. Esta se entiende como la intención del hablante definida, está con el propósito de lograr objetivos comunicativos tales como el rechazar, retractarse, aceptar, clasificar, preguntar, felicitar, saludar, agradecer, entre otros. Hace referencia a la capacidad de una persona para producir y también para entender adecuadamente las expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso. Consiste en la capacidad de los hablantes de una lengua de reconocer las clases de texto empleadas en su entorno, es decir, el modo en el que se deben interpretar y la función social que posee. Se desarrolla como un componente integrador donde se conjugan y se interrelacionan entre el conocimiento del mundo, el conocimiento del lenguaje y el contexto de las situaciones para la toma de decisiones.
sobre el uso de todo el lenguaje comunicativo. Ahora analizaremos cómo se encuentra presente el enfoque comunicativo en el currículo de lengua y literatura de educación general básica. De acuerdo con este enfoque, esa propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales. En este enfoque comunicativo del currículo de lengua y literatura, fomenta en el estudiante procedimientos y actitudes relacionadas con el respeto hacia sí mismos y hacia las demás personas involucradas en el proceso comunicativo. Aquí es muy importante la responsabilidad para asumir los discursos propios y la necesaria honestidad académica para generarlos. El objetivo de la enseñanza no es hacer que los estudiantes sean unos expertos lingüísticos, que solo conceptualicen y descifren los diversos componentes lingüísticos, sino crear personas que sean competentes en el uso de la lengua oral y escrita, para así generar una buena comunicación. El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos ya no es aprender gramática, sino conseguir que los estudiantes se comuniquen mejor con la lengua y que practiquen los códigos orales y escritos mediante ejercicios reales o verosímiles de la comunicación. En este enfoque disciplinar establece una relación complementaria entre la lengua oral y la lengua escrita. El enfoque comunicativo ha fundamentado la planificación curricular para la enseñanza de la lengua y de la literatura a nivel macro y meso, en los niveles de educación básica, cimentando así las bases de aprendizaje de la lengua a través de la interacción. Aquí es muy importante reivindicar el uso cotidiano de la lengua oral en la escuela y sitúa el código como eje de las interrelaciones del aula, junto como por ejemplo cantar, recitar, leer o escuchar, usar espacios para conversar sobre varios temas, etc. Es importante destacar, como menciona Carlos Lomas en 1999, dice que el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua señala como objetivo esencial el desarrollo continuo de la capacidad comunicativa de los estudiantes para así que puedan comprender y produzcan enunciados adecuados a intenciones comunicativas en diversos contextos. En definitiva, todos esos aportes han enriquecido cómo percibimos, aprendemos y enseñamos la lengua y la literatura. En referencia a esto, como último, Carlos Lomas, conocido como Didáctica de la Lengua, ha planteado la necesidad de incluir las competencias literarias como una subcompetencia de la teoría de la comunicación, es decir, considerar la literatura y su enseñanza como una herramienta importante para fomentar individuos, lectores y escritores eficientes, capaces de comunicarse en todas las situaciones comunicativas. En conclusión, podemos decir que el enfoque comunicativo es una alternativa didáctica para trabajar las distintas necesidades comunicativas que tienen los estudiantes, recordando que su objetivo principal es la manera de comunicación y expresión de la lengua. Les agradecemos por su atención y esperamos que esta información sea muy útil para ustedes.